Esta noche tengo la asignación alabado sea Dios para siempre. Asignación de conversar con ustedes. Un tema sumamente interesante. Un tema que yo creo que Dios en esta noche nos puede enseñar algunas cosas. Pienso que sí. Pero déjeme dar un poquito de crédito nuevamente a la palabra de hermana. Tremenda enseñanza. Así cortita. Mira, a veces Dios ora de esa manera. Una palabrita así sencillita, agarra y se mete en la mente y llega y hace lo que sabemos nosotros por la palabra. Hace el rema. Rema porque te da un entendimiento diferente al que tú tenías del asunto. No guarde el maná. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a la hermana Carmen Victoria y por esa palabrita que nos dio. Sinergia, aunque el pastor inicialmente solamente me habló de sinergia, y siendo que nosotros todo este año hemos estado hablando de conexiones, a mí se me ocurrió darle una pequeña modificación al tema. Es sinergia, el poder de la conexión para trabajar en equipo. Alabado sea Dios para siempre. Antes de dar inicio a lo que yo quiero comentar con ustedes en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero que me acompañe un par de minutos o segundos casi para presentarnos delante de Dios. Yo sé que esta adoración que han traído los muchachos me ha puesto aquí el escenario en una gracia poderosa, porque yo sé que aquí ha descendido esas jóvenes, esas mujeres de Dios, así mismo, esas mujeres de Dios, Ada y la hermana, oye, Diana, y el siervo de Dios, mire, esos hermanos traen la gracia de Dios. Una de las cosas, debo decir, mis hermanas queridas, una de las cosas que impactó mi corazón cuando empecé a asistir, a visitar esta iglesia, fue cómo adoraban ustedes. Y aunque ciertamente, amén, amén, así es. Ahí va un aplauso, ahí va un aplauso. Y yo quiero bendecir a Dios y darle gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Sí, señora. Esos hermanos hay que hacer algo más con ellos, promover tanto talento que tiene que solamente lo aprovecha el Chequina. Como que tanto talento debería aprovecharse más lejos, digo yo, ¿no? Digo yo. Amén. Vamos a la que nos tiene aquí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de tener esta palabra. Espíritu Santo de Dios, los pensamientos que tú has puesto en mi corazón, yo te ruego, Dios mío, que tú los saques al corazón de mis hermanos de la manera que tú quieres que llegue a su corazón, Señor. Quita mis ideas, quita mis pensamientos y sea tu idea la que prevalezca. Lleva esta palabra, Señor, con el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. La sinergia es una palabra que tiene una interesante definición. Y podríamos nosotros empezar comentando sobre sinergia. Que es el fenómeno en el cual varias partes o mecanismos trabajan de manera coordinadas para producir un efecto mayor al que lograrían individualmente. Este efecto es un efecto multiplicador y surge cuando los componentes no solo suman fuerza, sino que la potencian entre sí. Los componentes que producen una fuerza multiplicadora, si consideráramos la cantidad de fuerza de cada uno de ellos, no solo la suman, 5 más 5, 10, no, la multiplican, 5 por 5, 25. Siempre será mayor lo que se logra cuando se suma el aporte de cada componente junto a lo que se logra de manera separada. El mundo secular, mis hermanos, el mundo secular en el cual nosotros vivimos, en el cual Dios nos ha puesto, en muchas ocasiones nos puede enseñar lecciones sobre el mundo espiritual que podrían tener gran utilidad para el reino de Dios en cuanto a este punto de la sinergia. Debo decirle, mis hermanos, que el mundo moderno que conocemos hoy, desde el siglo XVIII
hasta el presente 2026, más de 300 años, representado en cada uno de los sistemas que hacen posible las estructuras productivas en alimentación, salud, en transportación aeromarítima, transportación aeroespacial, tecnología de la comunicación, tecnología de la información, robótica. Todo eso lo he dicho para decir que es el resultado de 4 grandes revoluciones industriales que tienen como elemento común la sinergia de parte de mecanismos que, trabajando de manera coordinada, lograron multiplicar efectos para tener los grandes resultados que son los responsables de la modernidad que conocemos hoy. ¿Cuánto entendieron eso que acabo de decir? Todo lo que vemos hoy, toda la tecnología que usted conoce, tecnología de la que usted quiera ver por ahí, robótica, IA, lo que sea, es el resultado de 4 grandes revoluciones industriales. Y son revoluciones industriales que tienen como elemento común, cada una de ellas, en cada un momento de la historia, como elemento común tienen la sinergia de mecanismos que han trabajado de forma coordinada y es lo que son los responsables del resultado que tenemos en el día de hoy. Empecemos con la primera revolución industrial, siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La máquina más importante estaban basadas en sistemas donde varias piezas trabajaban coordinadamente, engranajes, ejes, poleas, bielas, de leva, etc. Fueron principalmente máquinas textiles y máquinas de energía motriz, movida principalmente por vapor. Produjeron adelantos y riquezas en el mundo durante casi un siglo. Cientos de patentes estuvieron relacionadas a esto. Mucha gente se hizo rica. Muchas personas pasó de la pobreza a la clase media, de la clase media a la clase alta, de la clase alta a la clase rica. Todo esto en la primera revolución industrial, que fue aproximadamente desde el 18 hasta comienzo del 19. Si miráramos, mis hermanos, la segunda revolución industrial fue desarrollada aproximadamente entre el año 1870 y el año 1914. Sus efectos se extienden durante la primera mitad del siglo XX. Esta etapa fue caracterizada por la electricidad, el petróleo, el acero, la industria química y la producción en masa. Las maquinarias más importantes de esta revolución industrial fueron el motor de combustión interna con cilindros, pistones, válvulas, cigüeñal, sistemas de encendidos y combustible. El generador eléctrico fue otra de las maquinarias que se produjeron en esta segunda revolución industrial. Combinaba bobinas, imanes, ejes, rotatorios y sistemas de transmisión. Otra de las grandes maquinarias de esta revolución fue el motor eléctrico, impulsado por los avances de Nikola Tesla y otros inventores, coordinando campos magnéticos, bobinas y rotores. En esta segunda revolución industrial, toda esta cantidad de elementos que produjeron sistemas, máquinas, fueron trabajando de forma coordinada y de forma sinérgica para multiplicar efectos que lograron lo que ellas lograron. La tercera revolución industrial, mis hermanos. En la tercera revolución industrial encontramos varias tecnologías que actuaron en sinergia para impulsar grandes cambios económicos y sociales. Los elementos principales de esta revolución, la tercera, fue la electrónica, circuitos integrados y microprocesadores, informática. Las computadoras procesaban y almacenaban grandes cantidades de información, telecomunicaciones, redes telefónicas, satélites de internet, facilitaron la transmisión instantánea de datos a escala mundial. Automatización y robótica incorporaron el control computarizado a los procesos industriales, aumentando la productividad. Tecnologías digitales integraron información, comunicación y producción en sistemas conectados que transformaron la sociedad y la economía de manera global. Pasemos a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la actual. La característica más importante de esta cuarta revolución industrial
es la fuerte sinergia entre tecnologías digitales, físicas y biológicas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, donde redes de objetos físicos son equipados con sensores y software y con la capacidad de permitir comunicación para recibir datos y ejecutar acciones. El Big Data, la computación en las nubes, la robótica avanzada, la impresión en 3D, la biotecnología, todo esto trabajaron de manera inteligente, autónoma y conectado. Todas estas máquinas de la cuarta revolución han transformado de una manera increíblemente todo lo que conocemos en este momento, desde el sector industrial, sector educación, sector transporte, sector servicio. Cada revolución industrial, mis hermanos, cada revolución industrial estuvo marcada por un sistema mecánico clave que multiplicó la capacidad productiva. La primera por las máquinas de vapor, la segunda por la electricidad y las líneas de montaje, la tercera por la automatización informática, la cuarta por los sistemas cibernéticos y la robótica avanzada. Estos mecanismos fueron los responsables de transformar la economía y la sociedad en cada etapa. Todo lo que hemos comentado hasta este momento, si tuviéramos la posibilidad de analizarlo más detalladamente, podríamos ver que son el producto o resultado de miles de partes que trabajaron de manera sinérgica para lograr lo que ellas lograron. Pero fueron el resultado de miles de hombres y mujeres que trabajaron sinérgicamente para multiplicar su conocimiento y producir lo que ellas produjeron. Si nos refiriéramos un poquito más puntualmente a lo que es el área que más me apasiona, la farmacia, el área farmacéutica, la sinergia farmacológica es uno de los conceptos más poderosos en la industria de la salud y en la industria moderna. Cuando dos o más principios activos se combinan, sus efectos supera la suma de los efectos individuales de cada uno de los principios activos. Si miráramos nosotros un ejemplo muy rápido, antibiótico, amoxicilina y clavulánico hace lo que no pueden hacer la amoxicilina y el clavulánico por sí solos. Como efecto analgésico, paracetamol y ibuprofeno hacen cuando están juntos lo que no hacen por sí solos. Y así de manera secuencial pudiera yo decirle muchísimas cosas al respecto. Por ejemplo, en oncología, el cisplatino y el paclitaxel son dos medicamentos oncológicos. Con uno se trata de dañar el ADN del tumor y el otro bloquea la división celular. Y ellos dos juntos hacen lo que no pueden hacer por sí solos. Solamente lo logran, diga conmigo, cuando están juntos. Yo creo que la palabra juntos se queda en la mente suya, porque eso es lo que nos va a ayudar al final de lo que queremos hablar. La historia bíblica, para dejar un poco ya la introducción técnica, para que no me digan, hermano David, cuando se sube ahí es más científico que predicador. Perdónenme, mis hermanos, así soy yo. Y como así soy yo, así me tiene que amar. Aleluya. La historia bíblica, mis hermanos, describe el momento cuando Moisés estaba para pasar la antorcha a Josué sobre la responsabilidad de la conducción del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Menciona un momento de suma importancia para que el pueblo de Israel pudiera tener éxito al entrar a su destino. El libro de Deuteronomio en el capítulo 28 establece muy claramente las bendiciones de la obediencia. Y de una manera a veces un poquito extraña, el libro de Levítico, que es donde yo me voy a referir en esta noche, también hace un paralelismo con parte de lo que habla Deuteronomio 28, porque
Levítico, si usted se pone a estudiarlo un poquito, usted se va a dar cuenta que lo que más habla Levítico son sobre las leyes ceremoniales, cómo se debían hacer las cosas en el templo, cómo debía prenderse el candelero con Marta Candela, cómo debía hacerse todo lo que tenía que hacerse en el tabernáculo. Sin embargo, en un momento que a veces te asombra tú cuando vas leyendo la Biblia y va tratando de tener una secuencia de estudios sobre lo que está estudiando, y como que de buena primera la Biblia se detiene y de un versículo a otro o de un capítulo a otro te pasa de un tema a otro diferentísimo. Eso pasa con el libro de Levítico, en el capítulo 26. Vaya conmigo, por favor, mis hermanos, al libro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículo 3. Versículo 3, Levítico 26, versículo 3. 26, 3. Antes de leer Levítico 26, 3, yo quiero comentarles, mis hermanos, que el éxito del pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, conforme a lo que quiere enseñar Levítico 26, estaba iba a depender de dos elementos. Elemento número 1, obediencia a Dios y sus estatutos y mandamientos. Elemento número 2, la unidad y el acuerdo en el trabajo. La unidad y el acuerdo en el trabajo de alguna manera nos lleva al pensamiento de la sinergia. Por eso es lo que hemos estado hablando hasta este momento. Levítico 26, 3 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Pasemos ahora al versículo 8. Versículo 8. Primeramente, está llamando a que si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Dice lo que Dios iba a hacer: iba a bendecir con la lluvia y la tierra iba a dar su fruto. Versículo 8. Oiga lo que dice el versículo 8. Multimedia, póngamelo por ahí, por favor, ya está ahí. Versículo 8, 26, dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a 100. Por cada uno, ¿cuánto? 20. Por cada uno, 20. Y ahora, 100 de vosotros perseguirán a 10,000. ¿Por cada uno cuánto? ¿Cuánto? 100. Fíjese usted cómo de 5, que tiene 20 por cada uno, ahora 100 por cada uno. ¿Tienen cuánto? 100. Un efecto multiplicador solamente por haberse juntado a hacer la obra que Dios quería, y por haber andado en los caminos inicialmente como Dios le había dicho a Moisés que anduvieran en sus secretos y guardaran los mandamientos. Aquí hay un poderoso, hermanos, hay un poderosísimo mensaje, enseñanza de parte de Dios para nosotros. 5 perseguirán a 100 y 100 a 10,000. Hay una perfecta enseñanza de parte de Dios aquí sobre la unidad que Moisés estaba tratando de enseñar al pueblo, para que cuando entrara pudiera tener la capacidad de vencer todo lo que viniera por delante. Algo similar a esto, mis hermanos, algo similar a esto fue lo que Cristo quiso enseñar a sus discípulos. Cristo, durante la última cena antes de ser sacrificado, dice la Biblia que se levantó de la cena y tomando una toalla lavó los pies de sus discípulos. Y después de esto oró al Padre por la unidad de sus discípulos, porque Él sabía que esto sería el motor
de esparcimiento del evangelio y establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cristo a punto de ser sacrificado, crucificado. Se pone delante de sus discípulos, toma una toalla, le lava los pies, y cuando le lava los pies entonces empieza a emitir, a decir la oración que tenemos nosotros en el libro de Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 20. Juan 17, 20, multimedia. ¿Qué dice la Biblia cuando Cristo oraba por sus discípulos? Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y ellos, y tú en mí, y ellos, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí hay un principio poderosísimo que trata de establecer el efecto sinérgico de la unidad cuando los discípulos tenían que hacer la tarea que Cristo iba a darle a ellos. Cristo sabía que los discípulos iban a ir a una tarea sumamente difícil y que no había forma, no había una manera humana como los discípulos podrían manejar la tarea que ellos tenían que hacer si no había una unidad perfecta entre ellos, unidad que iba necesariamente a producir el resultado de sinergia que Cristo quería en ellos. No era verdad que Juan y Pedro, cada uno por su lado, aunque tuvieran toda la unción que tuvieran, iban a lograr el trabajo que lograron cuando estaban juntos. La unidad en ellos fue lo que logró. Y Cristo, sabiendo eso, fue la razón por la cual oró en el capítulo 17 de Juan, orando al Padre de la manera que oró. Si usted puede ver esta verdad, esta enseñanza, es casi exactamente lo mismo visto desde otro punto de vista de lo que leímos nosotros en Levítico, capítulo 26. 5 le ganarán a muchos y 10 le ganarán a muchísimos más. Porque cuando estaba Cristo tratando de enseñar esta verdad y orando al Padre por sus discípulos, Él oraba sabiendo que la cantidad de enfrentamiento, de enemigos que tendrían espirituales, iban a ser muchos. Esos enemigos espirituales no iban a poder ser vencidos si no debiera ser por la sinergia de la unidad que Cristo quería en ellos, del trabajo junto que Cristo quería en ellos. El libro de la palabra de Dios en muchos diferentes pasajes nos enseña sobre la sinergia. Si viéramos nosotros el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Pues que si cayere el uno, levantará a su compañero. Aquí se muestra la unión, la unidad, la sinergia, el resultado. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. En este pasaje Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro cumple una función distinta, pero todos son necesarios. Y para que el cuerpo haga lo que puede hacer, tienen que estar sinérgicamente unidos. No hay manera, hermanos, no hay manera humana de que el cuerpo haga lo que puede hacer junto, lo que puede hacer si no lo hace cuando todos los órganos que Él tiene, todos los elementos que Él tiene, todos los miembros que Él tiene están juntos. Alabado sea Dios para siempre. El libro de Éxodo. Otro efecto sinérgico que podemos ver y que nos enseña la palabra de Dios, el libro de Éxodo, el capítulo 17, versículo 12, cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasó? Levantaron sus manos en la batalla Aarón y Hur y le sostenían. Y la única manera que pudo lograrse la victoria no fue porque Moisés tuviera la unción, el poder para levantar sus manos y decir ahora los amalecitas se mueren.
Moisés pudo lograr el propósito de la victoria de Israel porque Aarón estaba a la derecha y Ur estaba a la izquierda, sosteniendo las manos de él. Alabado sea Dios para siempre. El libro de Hechos en el capítulo 2 también nos habla de la iglesia primitiva. Dice que vivían en comunión, en unidad, compartiendo el bien y apoyándose los unos a los otros. Dice la Biblia que se fortalecían en el testimonio. El crecimiento de la iglesia era exponencial hacia arriba. Podemos ver en la palabra de Dios que hay un elemento que daña la sinergia. Y ese elemento que daña la sinergia es la división. El apóstol Pablo atacó la división en la iglesia debido al efecto de freno que produce al propósito del reino. La división en la iglesia es el arma que usa Satanás para detener cualquier propósito que Cristo quiera hacer con su iglesia. Cristo manda a que estemos en unidad en el espíritu y en la fe. La Biblia, para enseñarnos sobre esto, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, Pablo exhorta que no haya divisiones, recordando que Cristo no está dividido, que la raíz de la división eran letales para la iglesia. En aquel momento que Pablo quería enseñar sus enseñanzas a los corintios, veíamos que tal división había que cada quien había escogido un líder para sí. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo tiene más unción que Apolo, pero Apolo predica mejor que Pablo. Y cada uno tenía una razón aparente por la cual tener su propio líder. Y no era otra cosa que la artimaña que el diablo usa para dividir. El libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 3 al 6 se nos llama a guardar la unidad del Espíritu, porque en esto está el vínculo de la paz. Alabado sea Dios para siempre. El libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 15, Jesús enseña a resolver conflictos cuando de alguna manera quiere venir la división. Romanos 14, versículo 19, invita a procurar la paz siempre en mutua edificación. Bendecido sea Dios para siempre. La división en la iglesia produce herida espiritual que contradice la oración de Cristo, que todos seamos uno para que el mundo crea. Yo quiero, hermana, en esta noche no irme demasiado largo en lo que quiero exponer. He sido casi muy breve para hacer unas reflexiones y luego dar un comentario. Pero yo quiero comentarle 4 reflexiones finales, mis hermanos. 4 reflexiones finales. Aproximadamente 326 años distribuidos en 4 siglos. Y el acuerdo y trabajo sinérgico de millones de hombres y mujeres han transformado el mundo material en el que vivimos. Toda la modernidad que actualmente disfrutamos ha sido el resultado del trabajo sinérgico de hombres, maquinarias y tecnología. Pero, aquí hay un pero, tenemos una humanidad perdida cada vez más lejos de Dios. Desde que ocurrió el primer acercamiento del reino de los cielos, para ir ahora al paralelismo, que se produjo con Juan el Bautismo y Jesucristo, cada discípulo, cuando entendió su parte en la maquinaria que Dios lo acopló y acopló a él con su consiervo pudieron lograr y aportar las cuotas de avance del reino de Dios en aquellos tiempos. Dice la Biblia que muchos fueron alcanzados. En Juan el Bautista y en el Señor Jesucristo ocurrieron 2 elementos interesantes. Juan decía, el reino de Dios se ha acercado. Y Cristo decía, el reino de Dios está entre vosotros. Y entre esos dos predicamentos de cada uno de estos 2 personajes que ha hablado Cristo y Juan, hubieron una lista muy grande de discípulos que se desprendieron, que se convirtieron, que vinieron al conocimiento del reino de Dios. Ahora, todo el avance que tuvo el reino de Dios en aquel momento ocurrió, mis hermanos, porque
cada siervo, discípulo y consiervo se acopló al entendimiento de lo que ellos tenían que hacer para el evangelio y para el reino en aquel momento. Por eso el reino de Dios alcanzó el crecimiento que alcanzó en aquel tiempo. Para este tiempo final, mis hermanos, para el tiempo final en el que estamos, la sinergia que Dios quiere lograr con esta generación de creyentes no es solo eficiencia humana, es una sinergia a través del Espíritu Santo obrando en comunidad para trabajar en equipo, mirando un solo propósito para cumplir algo mayor que lo que se ha alcanzado hasta este momento. Siempre será mayor, mis hermanos, lo que se logra cuando se suma el aporte de cada componente, cuando están juntos, a lo que se logra de manera separada. La unidad invocada por Cristo en el capítulo 17 de Mateo y aún en el 17 de Juan fue a favor de 12 discípulos que representarían en ese momento toda la iglesia universal, que su sangre estaba a punto de ser derramada en la cruz. Yo no encuentro en la Biblia que lo que Cristo invocaba a favor de los discípulos en ese momento, o de su iglesia representada en los discípulos en ese momento, fuera solamente a favor de grupos especializados. La realidad, mis hermanos, es que la unidad en verdad la falta de unidad en verdad podría ser la razón por la cual en este tiempo el evangelio no tiene mayores avances en el reino. Yo quiero este pensamiento volvérselo a comentar. Cuando Cristo estuvo en el aposento alto, la última cena, dice la Biblia que se despojó de la túnica, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies. Y justo después de esto, si usted lee el libro de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, se va a dar cuenta que lleva la misma secuencia del mismo momento de la última cena. Y allí Cristo clama, invoca al Padre por la unidad de los discípulos. Pero mire que, mis hermanos, en aquel momento los discípulos eran la representación ¿de quién? De todas las iglesias, de los pentecostales, de los bautistas, de los presbiterianos, de todo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió absolutamente por todos. Derramó su sangre por todos. Pero el caminar del tiempo nos ha visto a nosotros, nos ha hecho despertar a una realidad donde los grupos cristianos son muchos. Cada grupo cristiano entiende la palabra de Dios y entiende el ministerio que tiene de la manera que entiende que lo debe entender. Pero cuando yo quiero entender lo que Cristo invocó en aquel momento de la última cena, yo quisiera entender que no lo dijo para los pentecostales solamente, que no lo dijo para los bautistas, que no lo dijo para los que tienen megas iglesias de 8,000, 9,000 miembros, que no lo dijo para cada una de estas personas cada uno de estos grupos de los grupos cristianos que existen en el mundo, que han tratado de ver el evangelio de la manera que lo han visto. Cualquiera que me quiera contradecir o explicar su punto de vista al respecto de lo que estoy diciendo tendrá sus razones. No, mi hermano David, fíjate que ahora por esta y aquella y la otra razón las cosas tienen que ser así. Bueno, usted, como usted quiera, lo podrá razonar. Pero lo que yo veo en la palabra de Dios, mis hermanos, es que Cristo clamó por una sola iglesia y decía en ese momento: Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno contigo, y que todos seamos uno. ¿Y qué es lo que he estado tratando de enseñar hasta este momento? Y aquí sí termino, mis hermanos. Que lo que se logró en el mundo
en 4 revoluciones industriales, produjeron inmensos resultados de lo que existe en la modernidad del día de hoy. Y lo que existe en el día de hoy, mis hermanos, para cualquiera es satisfactorio. Diría cualquiera, ha avanzado la ciencia tremendamente por este lado, ha avanzado la industria por este lado, ha avanzado la economía, todo ha avanzado. El hombre aparentemente tiene mayor capacidad de salud para tener mayor expectativa de vida. Y todo eso ocurrió, mis hermanos, porque hubo una característica de sinergia que unió capacidades de elementos, unió capacidades humanas. Y ahora yo digo, si lo espiritual es lo que prevalece en la eternidad, si el reino de Dios es lo más importante, porque todo lo que está aquí perece, va a pasar. Si el reino de Dios es lo importante, mis hermanos, ¿cómo es que no hemos podido ser los representantes del reino de Dios en el nivel de la sinergia y conexión para lograr lo que ha logrado el mundo de la modernidad? Padre, tu palabra ha hablado. Llévala al corazón de mis hermanos como tú quieres que ellos la entiendan. En el nombre de Jesús. Amén.